Hola niños, espero que se encuentren súper bien y vamos a revisar el objetivo de la clase de hoy, que es conocer una estrategia lectora que nos va a servir para identificar la idea principal, secundaria y los detalles de un texto. Pero antes de realizar esta estrategia, antes de revisar los pasos, vamos primero a aclarar algunos conceptos, como por ejemplo el de idea principal. La idea principal de un texto se distingue porque es la idea que se trata durante todo el texto. Es la idea más importante, pero es la que nos dice todo de lo que se trata el texto en forma muy resumida. Y la que de no existir, no existiría un texto, ya que el resto de las ideas, ¿no es cierto?, serían incoherentes y el texto no podría entenderse. ¿Ya? Revisemos ahora lo que son las ideas secundarias de un texto. Las ideas secundarias son esas ideas que se desarrollan alrededor de la idea principal y que permiten que ésta se desarrolle, que tome fuerza, que sea interesante y que nos aporte datos importantes acerca del tema central y de la idea principal que estamos trabajando. Mientras que los detalles de un texto son, como su nombre lo indica, datos que no aportan una información suficientemente relevante. Estos detalles hacen que el texto sea más extenso, quizá un poco más ameno o quizá un poco más interesante, pero que en caso de sacarlos o que en caso de que el autor luego decida omitirlos del texto, no va a perjudicar la comprensión del mismo. O sea, si aparecen o no aparecen estos detalles del texto, en realidad no influyen en la comprensión del mismo. Vamos a ver ahora lo que sucede si lo comparo con los personajes de un texto, para ver si así se nos simplifica un poco. En la idea principal de un texto, tengo claro que si esta no existe, el texto tampoco existe. Así de simple. Lo mismo que los personajes principales. Pensemos en Caperucita y el Lobo. Si Caperucita y el Lobo, que son sus personajes principales, no aparecieran en el texto, obviamente no existiría el cuento. ¿Por qué? Porque no habría Caperucita ni Lobo. Sigamos entonces y veamos ahora las ideas secundarias. Las ideas secundarias ayudan a desarrollar la historia, ¿no es cierto? Nos aportan datos interesantes y apoyan la idea principal. Lo mismo que hacen los personajes secundarios en un texto. En el caso de la Caperucita Roja, vemos que nuestro personaje secundario es el leñador. ¿Y el que hace? Ayuda a salvar a Caperucita y a la abuelita, ¿no es cierto? Por lo tanto, ayuda al personaje principal. Pero él en sí no es el principal, sino que lo ayuda a que se desarrolle la historia. Por último, veamos qué pasa con los detalles de un texto. Eso que vimos, que alargan el texto, lo hacen sí quizás ser más ameno, ¿no es cierto? Pero que si no aparecen, nadie se va a dar cuenta. Lo mismo que los personajes terciarios. Los personajes terciarios son aquellos que aportan algo en un texto. Son personajes que salen muy poquito en las obras y que salen por detalles más que nada. Pero si nosotros sacáramos esos personajes terciarios, nadie se daría cuenta. Veamos entonces ahora los puntos para nosotros descubrir en cualquier texto la idea principal. Para descubrir la idea principal, nosotros tenemos 4 pasos. El primero es encontrar el título, ¿no es cierto? Observar el título, ya vamos a ver por qué después. Después, el número 2 es ver y fijarnos, identificar las referencias que se hacen del tema central. En el paso número 3 vamos a encontrar la información secundaria o accesoria, esa que es y no es, o sea que no es tan importante. Y por último, vamos entonces a sintetizar la idea principal del texto. Ahí nosotros tenemos que escribir. Ahora vamos a revisar
punto por punto. En esta estrategia me dice que el primer paso que tengo que dar es revisar el título. En este caso, mi título es Las estrellas. El título, recuerden que siempre va a hacer referencia al tema central. Por lo tanto, si yo ahora pregunto, sin mirar el texto, ¿de qué se trata el texto? Ustedes me van a decir de las estrellas. Listo, lo ubicamos entonces. Ahora nos vamos a ir al paso número 2. Este paso número 2, como les dije, aquí y en su guía está marcado con rojo y hace referencia al tema central. Nos vamos a detener un poquito. ¿Qué significa referencias al tema central? Las referencias al tema central, niños, son todos los datos importantes que se nos da acerca del tema central. Estos datos sí tienen que estar porque ayudan al desarrollo del texto. Si no estuviesen estos, se complicaría y el texto sería un tanto bastante bien incoherente, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo. Si yo digo las estrellas como mi tema central y luego leo una referencia de él, puedo observar que dice las estrellas están siempre en la bóveda celeste, o sea, en el cielo, ¿no es cierto?, en el firmamento. Y eso es un dato muy importante. Vamos a compararlo ahora con el paso número 3, que nos decía que teníamos que identificar la información secundaria o accesoria, esa que no era tan importante. Según mi texto, está marcado en verde lo que dice, pero de día no son visibles debido a la luz de una de ellas, el Sol, la estrella más cercana a la Tierra. Ha servido para estudiar estos astros. Hasta ahí me marca lo verde. Revisemos entonces la diferencia. Si yo te dijera las estrellas, pero omitiera la primera línea y empezara con la segunda, sería un poco extraño porque la segunda parte, la parte verde, es una idea o una información secundaria. Por ejemplo, yo te digo las estrellas, pero de día no son visibles debido a la luz de una de ellas. O sea, tú me dirías, ya, qué extraño. Pero si yo te digo las estrellas están siempre en la bóveda celeste, eso sí que es una información importante. Si yo te quito la parte de la información secundaria y paso nuevamente a la que es de referencia del tema central, fíjate que se va a entender igual el texto. Solamente vamos a leer lo rojo. Las estrellas están siempre en la bóveda celeste, emiten energía continuamente. Tienen un núcleo donde se producen las reacciones nucleares. Estas reacciones nucleares son la causa de la emisión de luz y calor. Si te das cuenta, todo es información importante. ¿Sobre qué? Sobre nuestro tema central, que es las estrellas. Si yo quito algo de eso, sería extraño. Si yo te dijera, las estrellas están siempre en la bóveda celeste, y estas reacciones nucleares son la causa, tú me dirías, ¿qué reacciones? ¿Qué pasó? Si yo te quito una referencia al tema central, le estoy quitando coherencia a ese tema. Pero fíjate qué pasa cuando yo le quité lo verde, tú entendiste igualito el texto. Ahora, ¿qué pasaría si yo solamente te leyera la información secundaria? Veamos cómo quedaría este texto. Las estrellas, pero de día no son visibles debido a la luz de una de ellas. El Sol, la estrella más cercana a la Tierra, ha servido para estudiar estos astros. Por ejemplo, 4 átomos de hidrógeno se convierten en uno de helio desprendiendo cierta cantidad de energía. Si yo te leo la información secundaria, se genera un caos. Pero cuando yo leí solamente la referencia al tema central, tú pudiste entender perfectamente bien el tema. Ahora, ¿por qué nuestros pasos son en este orden? Primero, fijarme en el título, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque de ahí voy a sacar el tema central. Segundo, ¿por qué tengo que fijarme en las referencias a ese tema central? Porque ahí voy a encontrar la información relevante del tema. Y por último, ¿por qué me pide fijarme en la información secundaria o accesoria? Para descartarla de la idea de las referencias al tema central, o sea, para sacarlas de la información importante. ¿Ya? Hasta ahí espero que vamos claro. Veamos entonces, recapitulemos hasta ahí. Tengo 4 pasos para identificar mi idea principal. Estos pasos son: identificar el título, porque de ahí voy a sacar mi tema central. Luego, buscar las referencias al tema central, porque son las ideas más importantes del texto. Tercero, reconocer la información secundaria para descartarla y sacarla de la información principal y así no confundirme con la idea principal. Y por último, revisar y escribir en oraciones muy cortas la idea principal del texto. Ese es mi paso número 4. En este caso, se escribió en el paso número 4: las estrellas son astros en cuyo núcleo se producen reacciones nucleares que emiten gran cantidad de energía como luz y calor. Esta parte la hice yo y sinteticé de forma muy abreviada, obviamente, por eso se sintetizó, ¿no es cierto?, la información de todo este texto. Cuando me dicen, oye, ¿cuál es la idea principal del texto de las estrellas? Es que son astros en cuyo núcleo se producen reacciones nucleares que emiten gran cantidad de energía como luz y calor. Si te das cuenta, son 2 líneas que yo saqué de 2, 4, 6, 8, 10, 12 líneas. Cuando yo logro el 4.º paso y lo redacto de esa forma tan resumida, puedo decir que logré identificar la idea principal. Pero ojo, fíjate en el número 4. Si tú lo revisas, dice son astros cuyo núcleo. Esta parte, cuyo núcleo se producen reacciones nucleares que emiten gran cantidad de energía como luz y calor, está inserto en las partes rojas de nuestro texto, o sea, en las referencias al tema central. Yo no saqué nada de la información secundaria porque no me sirve, ya que estoy buscando la idea principal. De eso se trata esta estrategia. Ahora, vamos a trabajar en un texto en la guía que se les envía y van a hacer lo mismo ustedes. Van a identificar el título, van a subrayar con rojo las ideas que ustedes crean que son referencias al tema central y en verde las que ustedes creen que son secundarias. Ojo aquí, cuando ustedes revisen lo que subrayaron en rojo, tiene que quedar un texto coherente. Si te queda extraño, tienes que revisarlo. Quiere decir que algo pusiste de más o algo quitaste que hace que el texto se quede extraño. Cuando marques con verde, tienes que también fijarte que sean solamente ideas secundarias, ya que no interfieran en la identificación y en la comprensión de la idea principal del texto. Por último, vas a redactar tu idea principal basándote solamente en lo que tú marcaste con rojo, porque se supone que ahí lograste conseguir la idea principal del texto. Una vez que lo tengas listo, me lo envías por la plataforma del IRMI. Chiquillo, necesito que me envíen pronto las tareas, porque tenemos que revisarlas y tenemos que retroalimentarlas. Ahora, si algo en esta clase no les quedó claro, por favor, en la plataforma hay una celdita que dice comentarios. Ustedes ahí me dicen, oye tía Susan, ¿sabes qué? No te entendí tal parte, ¿ya?
y así yo me puedo comunicar con ustedes y te puedo ir explicando. Esos comentarios son públicos, así que a lo mejor la pregunta que tú me hagas le va a servir a varios, por lo que invito a todos a revisar los comentarios y a escribir cuando tengan dudas, no importa la duda que sea. Ustedes saben que en la sala preguntamos de todo, así que lo mismo por la plataforma. No importa que tú digas, ay, pero pucha, es que qué van a decir. A ti no te importa lo que van a decir los demás. A ti lo que te tiene que importar es salir de la duda que tú tienes. ¿Ya? Ya, chiquillos. Con esto terminamos. Espero que les vaya súper bien en la guía. Mañana vamos a hacer otra, súper simpática. Y me la mandan por el IRMI y pónganse las pilas, porque están bien atrasaditos. ¿Ya? Besitos, se me cuidan mucho. Chao, chao.